Una mujer sin hogar llama a la puerta de un multimillonario y a él se le para el corazón al ver su rostro. Antes de comenzar con esta historia, pensé que sería interesante que nos hicieras saber en los comentarios desde dónde la estás viendo. Disfruta de la historia. James Morris estaba sentado solo en su estudio privado, mientras la tormenta del exterior proyectaba sombras irregulares sobre las altas ventanas. La lluvia golpeaba el vidrio en ráfagas incesantes y los truenos retumbaban con una resonancia inquietante que hacía temblar las paredes de la vieja mansión. Era bien pasada la medianoche, pero James estaba acostumbrado a trabajar hasta tarde. De hecho, disfrutaba de esas horas de soledad y se enorgullecía de una disciplina que dejaba poco espacio para la conexión humana. Las hojas de cálculo de su portátil estaban ordenadas con esmero, los documentos legales abiertos en ventanas separadas y solo el suave resplandor de una única lámpara iluminaba la oscura y cavernosa habitación. De vez en cuando, dejaba que su mirada vagara más allá de la pantalla parpadeante y se daba cuenta de cómo los relámpagos iluminaban los jardines bien cuidados. Rápidamente se concentraría de nuevo en el trabajo, decidido a cerrar un acuerdo comercial que llevaba semanas negociando. Aún así, el melancólico ruido de la lluvia le recordaba lo vacía que se sentía la casa. Obligó a su mente a volver a los números, tratando de ignorar la sensación de inquietud que le acosaba el pecho cada vez que se quedaba solo allí. La mansión, impresionante, moderna y amplia, parecía susurrar secretos en sus pasillos llenos de ecos. James era un hombre que normalmente se burlaba de tales ideas, atribuyéndolas al cansancio o a una imaginación hiperactiva. Sin embargo, en esa noche tormentosa en particular, el silencio se sentía más opresivo que de costumbre, presionándolo con cada trueno. Un golpe seco e inesperado interrumpió su concentración. Sobresaltándose de repente, casi tirando el café al suelo, se quedó mirando la puerta del estudio, con el corazón latiendo con fuerza en los oídos. ¿Quién acudiría a su casa a esa hora, especialmente en medio de una tormenta tan feroz? Se oyó otro golpe, esta vez más firme. La irritación se apoderó de él. El personal de seguridad debería haberle avisado si alguien se acercaba a la propiedad. Con un suspiro, cerró su portátil y se dirigió al amplio pasillo. Los pisos de mármol de la mansión parecían más fríos que nunca bajo sus zapatos lustrados. En la entrada principal, se detuvo, con la mano suspendida sobre el pomo de la puerta. La lluvia caía al otro lado y se preparó para una crisis o tal vez un intruso. Con un movimiento rápido, abrió la puerta. Afuera, un relámpago destelló y reveló una figura encorvada bajo el aguacero, con el agua goteando de su capucha deshilachada. Al principio, solo vio una silueta, pero cuando ella inclinó la cara hacia arriba, la luz tenue de la entrada reveló una piel pálida, mejillas hundidas y ojos que parecían perdidos en el mundo. Sintió la urgencia de exigirle una explicación. ¿Por qué estaba allí? ¿Qué quería? Pero las palabras se le atascaron en la lengua. Ella temblaba sin control, con la ropa empapada, adherida a su frágil cuerpo. Había algo en la expresión de sus ojos que le resultaba extrañamente familiar. Sin pensarlo, James extendió la mano y la cerró suavemente sobre su brazo. La tela de su abrigo se aplastó bajo su tacto y le empapó los dedos. ¿Quién? Empezó a decir, pero la pregunta murió en su garganta cuando su mirada pasó de sus ojos hundidos a los contornos de su rostro. El reconocimiento lo golpeó como un golpe físico. Dio un paso atrás con incredulidad, sintiendo que el corazón se le encogía dolorosamente. Era Lucy, la mujer que había desaparecido de su vida hacía años, dejando atrás un vacío que nunca había reconocido, ni siquiera para sí mismo. Ella parecía igualmente sorprendida de verlo, aunque el cansancio eclipsó su reacción. Sus labios temblaban mientras intentaba hablar, pero no emitía ningún sonido. Durante un largo momento, simplemente se quedaron allí, con la tormenta rugiendo a su alrededor y los recuerdos atravesando la mente de James en destellos. Aún podía ver su radiante sonrisa de hacía una vida, sentir el calor de su mano en la suya, oír su risa como ecos distantes que rondaban los pasillos vacíos de su memoria. Una instintiva actitud protectora surgió en él, dejando de lado el enojo y la confusión. Sin más vacilaciones, la guió hacia adentro, asegurando la puerta contra el aullido del viento. Su cuerpo se desplomó en el momento en que el calor del vestíbulo la alcanzó, como si se rindiera a una seguridad en la que no confiaba del todo. La condujo a la sala de estar, donde la suave iluminación ambiental revelaba el marcado contraste entre los lujosos muebles y su apariencia desaliñada.
Parecía fuera de lugar contra los pisos de mármol, los espejos pulidos y los techos altos. Todo en su estado hablaba de penurias, de noches durmiendo a la intemperie, de hambre y desesperación. «Déjame traerte unas toallas», dijo en voz baja, tragándose el torrente de preguntas que amenazaba con salir. Su propio corazón latía con una contradictoria tormenta de alivio, ira y tristeza. Regresó rápidamente con una toalla de felpa y se la colocó sobre los hombros. Se dio cuenta de que ella se aferraba a ella como si no estuviera segura de merecer ese consuelo. Su rostro estaba pálido, su cabello enredado y sus ojos recorrían nerviosamente la gran sala, mientras ella permanecía allí, temblando a pesar de la calefacción central. Se dio cuenta de que tenía que hablar. «¿Estás herida?», le preguntó, comprobando si tenía alguna herida evidente. Ella negó con la cabeza, pero se negó a mirarlo a los ojos. «Gracias», consiguió decir, con la voz apenas por encima de un susurro. Era el mismo tono suave que recordaba, aunque ahora estaba estropeado por la ronquera y la fatiga. Años atrás, había escuchado esa voz hablar de esperanza y promesas. Ahora hablaba de supervivencia, de vagar sin hogar. La guió hasta el sofá, donde ella se dejó caer sobre los cojines de cuero con un gemido silencioso. Dejando a un lado su confusión, fue a buscar agua y el botiquín de emergencia que guardaba en un armario cercano. Cuando regresó, ella estaba apoyada contra el brazo del sofá, con los ojos cerrados. Las líneas de su rostro se hicieron más profundas bajo la cálida luz de la sala de estar. «Aquí», dijo, poniendo un vaso de agua en sus manos. Ella bebió lentamente, con los ojos abiertos. Aunque no quería estar allí, estaba demasiado agotada para discutir. Abrió el botiquín y revisó rápidamente sus manos y brazos en busca de cortes o moretones. Finalmente, sus miradas se cruzaron. Una oleada de emoción, arrepentimiento, asombro y rabia recorrió sus rasgos y volvió a apartar la mirada. «Te traeré algo seco para que te pongas», dijo con voz tensa. Se obligó a no bombardearla con preguntas todavía. En cambio, subió las escaleras y rebuscó en el armario de invitados en busca de pantalones deportivos y un suéter abrigado que le quedaran bien a su delgada figura. Su mente daba vueltas. ¿Cómo había sucedido esto? ¿Dónde había estado ella todo este tiempo? Lo último que había sabido era que ella había abandonado la ciudad y él se había lanzado a construir su imperio para olvidarla. Ahora, por una cruel casualidad, ella estaba en su puerta, rota y desamparada. Cuando regresó con la ropa, la encontró apoyada en el brazo del sofá, con la mirada perdida. Ella aceptó el paquete con manos temblorosas. «Gracias», susurró de nuevo, con la voz entrecortada. Hizo un movimiento para levantarse, pero casi se cae. Él la agarró del codo para estabilizarla. Entonces, ella levantó la vista para mirarlo a los ojos y él pudo ver un destello de vergüenza en su expresión. Los recuerdos de cómo solían ser lo abrumaban. Recordó su risa que una vez llenó su pequeño apartamento cuando él no era un multimillonario. Solo un joven empresario ambicioso decidido a conquistar el mundo. Recordó cómo ella lo regañaba por no cenar, por trabajar demasiado, por olvidarse de las alegrías sencillas. Y recordó cómo todo se vino abajo. La ayudó a caminar por el pasillo hasta un baño cercano, dándole privacidad para cambiarse la ropa empapada. De pie frente a la puerta cerrada, escuchó los sonidos apagados de sus movimientos en el interior, cada momento agitando su corazón. Observó las huellas húmedas que sus zapatos habían dejado en el mármol. Imaginándola de pie en medio de la tormenta, lo suficientemente desesperada como para llamar a la puerta de un hombre al que alguna vez amó pero que tuvo que abandonar. No podía comprender la profundidad de su desesperación. Cuando ella salió, con el suéter y los pantalones demasiado grandes, tenía el rostro ligeramente sonrojado, como si el calor apenas estuviera empezando a llegar a ella. «Tenemos que hablar», dijo en voz baja, guiándola hacia la sala de estar, donde la chimenea permanecía apagada. Presionó un interruptor y la chimenea de gas cobró vida, arrojando un suave resplandor sobre sus cansados rasgos. Se sentó de nuevo, ahuecando las manos alrededor del vaso de agua. «No sé qué decir», murmuró, con los ojos fijos en las llamas danzantes. Sus hombros se sacudieron con una tensión tácita. Anhelaba sentarse a su lado, tomar su mano y exigirle respuestas. Sin embargo, intuía que si insistía demasiado, ella podría huir, incluso si eso significaba correr de nuevo bajo la lluvia torrencial. Se sentó en una silla cercana y la observó. «Empieza por explicar cómo llegaste aquí», dijo con dulzura.
aunque su voz tenía un matiz de firmeza. Empieza por explicar por qué te fuiste. La pregunta que lo había perseguido durante años ahora tenía una oportunidad de ser respondida. Su mirada se desvió hacia arriba y, por un instante, vio un destello de la mujer que una vez conoció. Feroz, apasionada, sin miedo, pero se desvaneció bajo capas de agotamiento. James, no puedo, comenzó, luego tragó saliva. No quiero que me veas así. 1000 respuestas se enredaron en su lengua, cada una de ellas cargada de frustración o tristeza. En cambio, respiró lentamente. Ya lo sé, dijo él simplemente. Cuéntame qué pasó. Ella negó con la cabeza y cerró los párpados como para bloquear la imagen de él. No puedo, no es tan sencillo. Sus manos temblaban alrededor del vaso y lo colocó sobre la mesa de café con sumo cuidado. Solo necesitaba salir de la tormenta. Ni siquiera sabía que vivías aquí. Empezó a decir, pero la mentira murió bajo su mirada mordaz. Lo sabías, dijo. Esta propiedad es muy publicitada. Mi nombre está en la puerta. Si estás aquí es porque sabías exactamente a qué puerta estabas llamando. No había acusación en su tono. Solo una comprensión silenciosa. Años de desamor se mezclaban con un curioso destello de esperanza. Tal vez había recurrido a él porque, en algún rincón de su mente, creía que no la rechazaría. Ella inclinó la cabeza, con mechones de cabello húmedo adheridos a sus sienes. Lo siento por todo, dijo con voz temblorosa. Sus delgados hombros se encorvaron hacia adelante y él sintió deseos de rodearla con sus brazos. Pero se contuvo. Había pasado demasiado tiempo y ella estaba claramente demasiado frágil. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. No estoy enojado, dijo midiendo cada palabra. Solo quiero entender. Recordó el día que ella se fue. En un momento, estaban planeando mudarse juntos. Al día siguiente, ella se fue sin nada más que una nota críptica que lo dejó más confundido que enojado. Había intentado rastrearla, había invertido todos sus recursos en averiguar qué había sucedido, pero ella había desaparecido. Con el tiempo, se convenció a sí mismo de que tenía que seguir adelante. Ella lo miró y luego apartó la mirada. No entiendes en qué te estás metiendo. Susurró, no puedo arrastrarte de nuevo a mi vida solo porque llamé a tu puerta. Volvió a asomar un rastro de su antigua fiereza, pero estaba sepultada bajo capas de miedo y vergüenza. Frunció el ceño al recordar lo decidida que había estado ella en el pasado a protegerlo de cualquier cosa que pudiera interferir con sus ambiciones. Siempre le había preocupado que él se sacrificara demasiado. Lucy, dijo, dejando que su nombre flotara en el aire, como un recordatorio de todo lo que alguna vez compartieron. Déjame ayudarte. Parecía estar a punto de llorar. No lo merezco. Tomé decisiones. Malas decisiones. Y ahora estoy aquí en tu casa cuando nunca pensé que te volvería a ver. James inhaló lentamente, luchando contra la repentina oleada de instintos protectores. Eso no importa. Ahora estás aquí. Si no me vas a decir lo que pasó, al menos quédate aquí esta noche. Déjame darte un lugar seguro para descansar. Ella negó con la cabeza y por un segundo él pensó que ella saldría corriendo hacia la puerta. En cambio, apretó los labios y permaneció sentada, mirando fijamente el fuego. De mala gana, asintió. Está bien, dijo con voz temblorosa. Solo por esta noche. Se puso de pie, tomó una manta suave de un sillón cercano y la cubrió con ella con cuidado. El calor y la suavidad parecieron avergonzarla aún más. Pero no lo rechazó. Un relámpago brilló una vez más, iluminando las líneas de preocupación de su rostro. Dejó que el silencio los envolviera, sintiendo que más preguntas solo aumentarían su angustia. Mientras ella se acurrucaba bajo la manta, con los ojos parpadeando por el cansancio, él se dio cuenta de que sus pensamientos se remontaban al primer día en que se conocieron. Ambos eran jóvenes idealistas con grandes ambiciones. Ella en el trabajo comunitario, él en el despiadado mundo de los negocios. Se habían encontrado inesperadamente, se habían enamorado profundamente y soñado con forjar un futuro que equilibrara la compasión de ella con el empuje de él. Pero las circunstancias los habían separado, rompiendo el tenue hilo que los unía. Ahora que ella había regresado, él sentía un anhelo familiar de protegerla y las brasas de la ira que lo asaltaban por lo que fuera o por quien fuera que la había reducido a ese estado. Los recuerdos lo invadieron. Una tarde cálida en el parque de la ciudad donde compartieron secretos y confesiones. Un baile en una gala benéfica donde ella se rió de sus dos pies izquierdos.
Noches tranquilas en su viejo apartamento estudio cuando el éxito era todavía una aspiración más que un logro. Todas las emociones que se había acostumbrado a enterrar amenazaban con surgir, impulsándolo a descubrir quién o qué se la había llevado. La observó mientras luchaba por mantener los ojos abiertos. El cansancio le pasaba factura. Finalmente, inclinó la cabeza y se sumió en un sueño inquieto. James, dividido entre querer quedarse cerca y no querer entrometerse, se quedó cerca de la chimenea. La ira que sentía, la sensación de que le habían robado las respuestas, competían con la ternura que latía en su pecho. Tomó una decisión silenciosa, salió de la sala de estar y se dirigió a su estudio. Llamó rápidamente a su equipo de seguridad y exigió saber cómo alguien en tan malas condiciones podía entrar en la finca sin ser detectado. Recibió disculpas inmediatas y explicaciones vagas sobre la tormenta que había inutilizado algunas cámaras de vigilancia. Colgó y miró el reloj digital que tenía sobre el escritorio. Eran casi las 3 de la mañana. El sueño estaba lejos de su mente. Regresó al lugar donde Lucy dormitaba inquieta, con el ceño fruncido. Por un momento, se permitió arrodillarse a su lado. Incluso en su angustia, sus rasgos recordaban la brillantez que una vez lo cautivó. Con cuidado, apartó un mechón húmedo de cabello de su mejilla y sintió una opresión en el pecho al verla sufrir. A pesar de la confusión que lo embargaba, decidió hacer lo que fuera necesario para ayudarla. Años de añoranza y arrepentimiento se mezclaron con una renovada sensación de propósito. Descubriría la verdad detrás de su desaparición. Sin importar cuán difícil o dolorosa fuera, se aseguraría de que todos los demonios que la perseguían fueran exorcizados para siempre. Por ahora, la dejó dormir, deslizando una suave almohada debajo de su cabeza. Ella se movió, pero no se despertó. La tormenta que había afuera no daba señales de detenerse, pero dentro de la mansión reinaba un silencio que parecía casi reverente. Como si algo sagrado hubiera regresado después de una larga ausencia. Se sentó en un sillón cercano y apagó la luz del techo para que solo quedara el resplandor de la chimenea. Los recuerdos de los días en que ella se fue rondaban en los márgenes de su mente. Recordó la cena a medio terminar en la mesa, la única nota que no ofrecía ninguna explicación real, solo una promesa de que no podía quedarse. Recordó haberla buscado por toda la ciudad y la lenta y dolorosa resignación que siguió cuando ella pareció desaparecer sin dejar rastro. Esa noche, era como si el tiempo se hubiera plegado sobre sí mismo, ofreciéndole una oportunidad que nunca pensó que volvería a tener. A pesar de su agotamiento, mantuvo una vigilia silenciosa. El sonido del fuego crepitante se intercalaba con el fuerte aguacero de la tormenta. Sabía que cuando llegara la mañana, presionaría para obtener respuestas. Sin embargo, una parte más profunda de él sentía que lo que la había llevado a ese punto no se podía resumir fácilmente en unas pocas palabras. Ella estaba escondiendo algo que había despojado su orgullo y su sentido de identidad. Podía verlo en sus ojos cautelosos. Se dejó llevar por las brasas del recuerdo, observando las llamas, mientras el viento azotaba la casa y los truenos rugían como un tambor lejano. La sensación de vacío que una vez lo había atormentado comenzó a desaparecer. En su lugar había una frágil esperanza. Se acercó mentalmente a la versión más joven de sí mismo que había soñado con un futuro con esta mujer, prometiéndole en silencio que no volvería a fallarle. James Morris, un multimillonario director ejecutivo, un hombre temido y reverenciado en el mundo de los negocios. Sintió que un propósito renovado se apoderaba de él. Cualquier fantasma que se interpusiera entre él y Lucy, él los enfrentaría. Al día siguiente, él buscaría las respuestas que ella se negaba a darle. Esa noche, él vigilaría, asegurándose de que ella atravesara la tormenta, tanto fuera de esos muros como dentro de su espíritu quebrantado. Cuando el amanecer comenzó a iluminar los rincones del cielo, los truenos se habían desvanecido hasta convertirse en retumbos distantes y la lluvia se había suavizado hasta convertirse en un suave repiqueteo. Lucy se movió y dejó escapar un pequeño murmullo de sus labios. Él la vio abrir los ojos y observar el entorno desconocido. Por un momento, el miedo se reflejó en su rostro, pero cuando lo vio, su postura se suavizó. Él no dijo nada, y en su lugar le ofreció una sonrisa tentativa. Ella no le devolvió la sonrisa, pero sus hombros se relajaron levemente. El reconocimiento tácito se transmitió entre ellos. Ella estaba allí, bajo su techo, y no había forma de volver a fingir que el otro no existía. Lo que los había separado aún se cernía sobre ellos, pero por ahora,
Compartían un frágil santuario. Bajó la mirada y se frotó los ojos para quitarse el sueño. Debería irme, murmuró, con la voz quebrada por el cansancio y algo parecido a la vergüenza. Él negó con la cabeza, con una determinación tranquila en su expresión. No, respondió con suavidad pero con firmeza. No irás a ningún lado hasta que me cuentes lo que pasó. Ella levantó la mirada, con los ojos llenos de lágrimas, claramente dividida entre la lucha y la aceptación. La tormenta no solo la había llevado hasta su puerta, sino que los había obligado a enfrentarse a los fantasmas de los que habían estado huyendo. Ella abrió la boca, tal vez para protestar, pero no encontró palabras. A la cambiante luz de la mañana, ambos sabían que la conversación no podía evitarse. Pero James, recordando el dolor que habían compartido en el pasado, se negó a dejarla escapar de nuevo sin luchar. Descubriría la verdad detrás de sus años perdidos. Encontraría una manera de salvar el abismo que los separaba. De pie, James le tomó la mano y, para su cauteloso alivio, ella le permitió que la ayudara a ponerse de pie. La noche había terminado, pero un nuevo capítulo estaba comenzando. La luz de la mañana se derramaba en la sala de estar, suave y vacilante, mientras James observaba cómo Lucy volvía lentamente en sí. Parecía avergonzada por su vulnerabilidad, y sus mejillas se sonrojaron al darse cuenta de que él había pasado la noche en el sillón, vigilando. Aunque hablaba poco, sus ojos transmitían el peso de una gratitud no expresada. Él quería exigir respuestas, pero su fragilidad lo hizo callar. En cambio, él se ofreció a ayudarla a ponerse de pie y juntos entraron en la cocina, donde él se puso a preparar café. Ella contempló las relucientes encimeras y los electrodomésticos de acero inoxidable con una mezcla de asombro e incomodidad. Luego desvió la mirada hacia las ventanas que daban al amplio jardín. Parecía extraño para ambos estar en el mismo espacio después de años de no saber dónde estaba el otro o por qué los habían obligado a estar separados. James se dio cuenta de que estaba demasiado abrumada para hablar libremente y se recordó a sí mismo que debía actuar con cuidado. Mientras se preparaba el café, decidió en silencio averiguar qué la había empujado a la calle. Sospechaba que no se trataba solo de una racha de mala suerte. Su renuencia a explicar nada insinuaba algo más siniestro. Recordó a la mujer brillante y decidida que había sido, el tipo de persona que nunca se daría por vencida sin luchar. Alguien debía haberla acorralado y él tenía la intención de averiguar quién. Colocó una taza de café frente a ella y la observó mientras la envolvía con las manos para calentarse. Justo cuando abrió la boca para hablar, tal vez finalmente lista para compartir algo, se escuchó un alboroto cerca del vestíbulo. Levantó la cabeza de golpe. Uno de sus agentes de seguridad, disgustado por el incidente de la noche anterior, había llegado para recibir una reunión informativa. Con una mirada de disculpa, James se disculpó para escuchar el informe de seguridad. Lucy permaneció en la isla de la cocina, con los hombros tensos, como si se estuviera preparando para que él cambiara de opinión y la echara. James regresó unos minutos después, con irritación en el rostro. Arreglaron las cámaras, dijo, tratando de mantener a raya su ira. Podemos hablar ahora, si estás lista. Pero ella se limitó a negar con la cabeza, con los ojos apagados por la incertidumbre. Él suspiró, intentando no forzar el momento. Está bien, dijo en voz baja. Al menos quédate hasta que te sientas mejor. Ella dejó escapar un suspiro tembloroso y luego asintió. Un acuerdo silencioso pasó entre ellos. Por ahora, ella permanecería bajo su techo y él no presionaría demasiado para obtener respuestas. A mediodía, James hizo una discreta llamada telefónica a un investigador privado con el que había trabajado en el pasado. Le contó lo poco que sabía, que Lucy había desaparecido hacía años y había reaparecido en circunstancias desesperadas. Sin querer o sin poder hablar de lo que había sucedido. Subrayó que sospechaba que se trataba de un delito. Necesito detalles, dijo, bajando el ritmo con su voz de estudiante. Y los necesito rápido. Cuando salió del estudio, encontró a Lucy sentada en el borde del sofá de la sala de estar, luciendo incómoda en medio de la lujosa decoración. Ella lo miró con cautela. ¿Llamaste a alguien?, preguntó, con un tono sospechoso. Sí, admitió. Se sentó en una silla frente a ella, inclinándose hacia adelante. No creo que hayas acabado en la calle por pura casualidad. Quería ayudar, pero no me estás dando mucho en qué basarme. Su expresión se iluminó con dolor, pero también con alivio, como si una parte de ella quisiera que él actuara.
mientras que otra parte lo temiera. No quiero que tú ni nadie investigue mis asuntos, dijo, y un rastro de su antigua terquedad resurgió. Solo causará problemas, exhaló James, manteniendo la voz tranquila. No me disculparé por hacer lo que debo hacer para mantenerte a salvo. Hizo una pausa y la observó luchar con emociones contradictorias. Quédate aquí, en la casa de huéspedes. Tendrás privacidad y yo podré dejar de preocuparme por dónde estás. Ella se rió con amargura y el sonido le retorció el estómago. ¿Casa de huéspedes? Prefiero no depender de tu caridad. No es caridad, dijo con firmeza. Te debo más de lo que crees. Bajó la mirada al suelo un momento, recordando las promesas que se habían hecho una vez. Solo intento arreglar esto. Lucy apretó los labios. No creo que se pueda arreglar, murmuró, pero no rechazó su oferta de plano. Estaba demasiado agotada por la terrible experiencia que la había llevado a ese punto. Finalmente, cedió y aceptó quedarse en la casa de huéspedes con la condición de que no la tratara como a una prisionera. Necesito la libertad de irme cuando quiera, insistió. Apretó la mandíbula, pero asintió. Prefería tenerla cerca y resentida que arriesgarse a que desapareciera de nuevo. Durante los días siguientes, cayeron en una rutina tentativa. Hizo que le trajeran comidas sencillas a la casa de huéspedes y que guardaran un conjunto de ropa limpia en el armario, con la esperanza de eliminar cualquier sentimiento de lástima u obligación. Siempre que la visitaba, mantenían una conversación educada. A veces, veía una leve sonrisa en sus labios cuando recordaba que le gustaba el té o insistía en que descansara en lugar de ayudar con las tareas domésticas. Aún así, lo mantuvo a distancia. Una corriente subyacente de ternura bulía entre ellos. Destellos de lo que una vez habían tenido. Sus defensas flaqueaban de vez en cuando. Ella le preguntaba cómo había estado su día o lo molestaba un poco por su inflexible agenda. En esos momentos, él sentía un destello de esperanza. Pero ella siempre se detenía. Se retiraba y recuperaba su postura cautelosa, como si se recordara a sí misma que había demasiado dolor en el pasado como para volver a caer en la comodidad de los viejos hábitos. Varios días después, el investigador privado llegó sin previo aviso, con una expresión sombría que indicaba que había descubierto algo más que la habitual historia de mala suerte. James lo invitó a entrar al estudio y cerró la puerta con firmeza detrás de ellos. Le lanzó a Lucy una mirada tranquilizadora antes de desaparecer en la habitación, dejándola con una mirada inquieta en su rostro. Sus instintos estaban en lo cierto, dijo el investigador, colocando una carpeta sobre el escritorio de James. Este no era un simple caso de desgracia. Abrió la carpeta y reveló fotografías, documentos e impresiones de expedientes judiciales. Lucy fue acusada de malversación de fondos en una organización sin fines de lucro. Las pruebas eran contundentes: transferencias bancarias a su nombre, correos electrónicos sospechosos de su cuenta. La organización sin fines de lucro perdió todo. Y ella también. A James se le revolvió el estómago. Pero ella no lo hizo, dijo, más como una afirmación que como una pregunta. No, confirmó el investigador, tocando una fotocopia de un correo electrónico. Fueron cuidadosamente inventadas. Le tendieron una trampa y, por lo que puedo decir, la dejaron para que cargara con las consecuencias. Ocurrió rápido. En cuestión de semanas perdió su trabajo, su reputación y todos los medios financieros para defenderse. Cuando ella intentó defenderse, el daño ya estaba hecho. La ira se acumuló como una nube de tormenta en el pecho de James. ¿Quién la tendió una trampa? El investigador dudó. Tengo una pista sólida que vincula el sabotaje con alguien llamado Marcus Brandt. Es tu antiguo socio comercial, ¿verdad? James apretó los puños al oír mencionar a Marcus. Se habían separado en términos agrios y James siempre había sospechado que Marcus le guardaba rencor. Saber que la caída de Lucy podía estar relacionada con él le hizo hervir la sangre. Observó los documentos y recordó lo mucho que Marcus había resentido la influencia que Lucy ejercía sobre él en el pasado. La atención y la compasión que ella inspiraba en James, que Marcus veía como una distracción ante su despiadada ambición. Cerró la carpeta con las mandíbulas apretadas en una expresión de determinación sombría. Gracias, dijo con voz entrecortada. Me encargaré de esto a partir de ahora. Después de que el investigador se fue, James encontró a Lucy sentada afuera en el patio, donde la casa de huéspedes daba a un pequeño jardín. El color de sus mejillas sugería que estaba recuperando algo de fuerza,
pero la mirada angustiada seguía presente en sus ojos. No preguntó qué había descubierto el investigador, pero la tensión en su postura le indicó que sospechaba algo. Dudó un momento y luego se acercó a ella con cuidado. «Sé la verdad», empezó con voz tranquila pero firme. «Te tendieron una trampa». Su mirada se fijó en él, con los ojos muy abiertos y doloridos. «No deberías haber investigado», susurró. «Es peligroso involucrarse». Él ignoró su advertencia. Se arrodilló junto a su silla y colocó una mano delicada sobre el apoyabrazos. «No le tengo miedo al peligro, Lucy, especialmente si eso significa limpiar tu nombre». Ella lo miró fijamente durante un largo momento, con lágrimas acumulándose en las comisuras de sus ojos. «Marcus», dijo por fin, confirmando las peores sospechas de James. «Me odiaba por robarte la atención, por hacerte más amable. Pensaba que te haría perder beneficios, que te debilitaría, que te distraería del negocio. Prometió arruinarme si me quedaba contigo». La ira de James latía como un ser vivo. Se imaginó confrontando a Marcus, obligándolo a confesar, haciéndole pagar por todo lo que había hecho. Apretó los puños, luchando contra el impulso de salir furioso en ese mismo momento y desatar toda la fuerza de sus recursos. Lucy percibió un cambio en él. Puso una mano temblorosa sobre la de él. «No lo hagas», suplicó. «Él también te destruirá. Sabe cómo tergiversar la verdad. Ya lo ha hecho antes. No voy a dejar que siga haciendo esto». James respondió con ira en su voz. «Te robó años de vida. Él te llevó a la calle. Se merece lo que le pase». Ella se encogió. La alarma coloreó sus rasgos. «Esto es exactamente lo que temía», susurró. «Te verás arrastrado a algo feo. Algo que tal vez no puedas solucionar». Apretó los dientes, luchando por mantener la calma. «Entonces déjame manejarlo con cuidado. Tengo recursos que Marcus no puede imaginar». Más tarde esa noche, ella lo escuchó en una acalorada llamada telefónica, discutiendo posibles formas de obligar a Marcus a actuar. El tono de James estaba impregnado de venganza, aunque intentaba mantener la voz baja. El miedo se apoderó del pecho de Lucy. No podía permitir que James arriesgara todo por ella. Empacó en silencio las pocas pertenencias que tenía con la intención de escabullirse. Era mejor desaparecer de nuevo que verlo arrastrado a una guerra contra un hombre tan despiadado como Marcus. Salió de la casa de huéspedes sin que la detectaran, escabulléndose por una puerta lateral bajo la lluvia torrencial. Con el cuerpo ya debilitado por semanas de desnutrición, logró caminar unas cuantas cuadras antes de que su vista se nublara y un sudor frío la recorriera. Sentía que el corazón le latía con fuerza en la garganta y que cada respiración suponía un esfuerzo inmenso. Cuando James se dio cuenta de que ella se había ido, salió corriendo de la mansión presa del pánico, maldiciéndose a sí mismo por no haber apostado guardia de seguridad. Buscó por las calles oscuras, gritando su nombre, con la mente llena de culpa. Finalmente, bajo una farola parpadeante, vio una pequeña figura desplomada en la acera, con el pelo empapado por la lluvia pegado a las mejillas. Su corazón dio un vuelco al verlo. Corrió hacia ella. Se arrodilló e ignoró el agua que se filtraba en su costoso traje. Sosteniendo su rostro, se dio cuenta de que estaba consciente, pero apenas. Ella abrió los ojos y lo encontró allí, y vio la resignación en su mirada. La lucha que había convocado para irse ya había terminado. «¿Por qué?», preguntó con voz áspera y preocupada mientras la tomaba en brazos. Ella intentó hablar, pero no le salieron las palabras. La abrazó con fuerza y la lluvia se mezcló con las lágrimas que se negaba a derramar. Decidido, presionó su frente contra la de ella y le susurró una promesa de que no permitiría que nada los separara de nuevo. Luego, acunándola tiernamente contra su pecho, la llevó de regreso a las puertas de la mansión, sabiendo que este era solo el comienzo de la batalla que lucharía en su nombre. Un lejano aullido de sirenas llenó la noche mientras James llevaba a Lucy al auto que la esperaba. La lluvia le caía por la cara y el frío de la tormenta se filtraba a través de su ropa empapada, pero él apenas se dio cuenta. Todo lo que importaba era el frágil cuerpo en sus brazos, su respiración superficial, el leve aleteo de sus párpados. La urgencia lo impulsó a colocarla con cuidado en el asiento trasero y luego a sentarse a su lado, acunando su cabeza mientras el conductor aceleraba hacia el hospital más cercano. Ella había tratado de huir de él, para evitarle el peligro, pero al hacerlo casi le había roto lo que le quedaba del corazón. A continuación, se produjo una confusión frenética. El olor estéril de los antisépticos en la sala de emergencias,
Los tonos entrecortados de las enfermeras que lo apartaban del camino y las incesantes preguntas de un médico que quería saber cómo se había desmayado. Él le respondió mecánicamente, sin alejarse nunca de la verdad, pero omitiendo los enredados detalles de la traición y la venganza. Pasaron horas en una neblina de pasillos de hospital y una ansiosa espera. Hasta que por fin le permitieron verla. Ella yacía en una habitación privada, con una gota de sangre en el brazo y un leve rubor volviendo a sus mejillas. Se quedó en silencio junto a su cama, con el corazón latiendo con fuerza por el alivio de que estuviera viva. La enfermera le aseguró que, con descanso y una alimentación adecuada, se recuperaría del agotamiento agudo y de la exposición. Sin embargo, todavía estaba peligrosamente por debajo de su peso y la tensión en su corazón podría haber sido fatal si hubiera permanecido expuesta al frío por más tiempo. Cuando Lucy abrió los ojos, su mirada buscó de inmediato la de él. Por un momento, Heather habló, luego susurró su nombre, con la voz entrecortada en una sola sílaba. Sintió una oleada de arrepentimiento por haberla dejado escapar en primer lugar, pero también una feroz actitud protectora que ya no podía negar. La verdad era evidente, nunca había dejado de amarla. «Estás a salvo», dijo, presionando suavemente su palma contra la de ella. «No dejaré que vuelvas a escapar». Intentó protestar, pero le faltaban fuerzas. «No puedo seguir poniéndote en peligro», murmuró. «Marcus lo pagará, Marcus lo pagará», interrumpió con voz entrecortada. «Tengo pruebas de que te tendió una trampa. Pero ahora mismo necesito que te concentres en mejorar. Déjame preocuparme por él». Durante los siguientes días, James prácticamente vivió en el hospital. Su vida de empresario de alto nivel pasó a un segundo plano mientras supervisaba su tratamiento. Contrataba a un nutricionista y se aseguraba de que no le faltara nada. Al principio, ella parecía escéptica ante su devoción, como si esperara que se aburriera o se sintiera agobiado, pero cada día que pasaba él estaba más decidido que nunca a cuidar de ella. Su resolución solo se endureció cuando surgió nueva información. Mientras examinaba los registros financieros de su empresa una noche tarde, descubrió transacciones sospechosas, millones extraídos de cuentas que alguna vez había compartido con Marcus Brand. Las fechas coincidían demasiado bien con la caída de Lucy como para ser una coincidencia. La amargura se apoderó de él al recordar que Marcus había sido un aliado cercano, un socio en la creación de Morris Enterprises. Ahora, estaba claro que se había aprovechado de esa confianza para llenarse los bolsillos. Mientras destruía sistemáticamente a Lucy, finalmente, le reveló el descubrimiento en el silencio de su habitación en el hospital. Con un torrente de ira subiendo por su garganta mientras hablaba. «También me lo ha robado», dijo James, colocando las hojas de cálculo junto a su cama. «Tengo la prueba. Es suficiente para ponerlo tras las rejas». Miró los documentos, frunciendo el ceño. Así que todo este tiempo, él estaba conspirando contra los dos. «Avaricia», respondió James, con la voz temblorosa por la rabia contenida. «Todo se trataba de control y ganancias. Se sentía amenazado por tu influencia. Temía que le diera la espalda si te escuchaba. Así que se aseguró de que desaparecieras y, en el proceso, se ganó algo más que mi confianza». Los dedos de Lucy apretaron las sábanas. «Tengo miedo», admitió suavemente. «Si vas tras él, tomará represalias. Encontrará alguna forma de hacerte daño. Como me hizo a mí. Algunas cosas es mejor dejarlas en el pasado. James, no soporto verte destruida por mi culpa». Se acercó y le acarició suavemente la mejilla. «No se trata solo de ti», murmuró. «Ha robado dinero de mi empresa y está ahí fuera, libre de hacer daño a otros si no hago nada. No vuelvas a huir. Mereces recuperar tu vida y tengo la intención de asegurarme de que la obtengas». Cerró los ojos y él sintió las emociones encontradas. La esperanza y el miedo, que la devastaban. Al final, asintió con la cabeza temblorosa. «Si esto es lo que estás decidido a hacer, no me interpondré en tu camino. Pero, por favor, tengan cuidado». James salió del hospital esa noche con un propósito renovado. Organizó una conferencia de prensa para abordar la situación con Marcus, armado con documentos que detallaban las discrepancias financieras y la evidencia de que habían tendido una trampa a Lucy. Los medios de comunicación, siempre sedientos de un escándalo que involucrara al imperio de un multimillonario, acudieron en masa. De pie en el podio, James anunció no solo la malversación de fondos, sino también el efecto ruinoso que los planes de Marcus tuvieron en la vida de una mujer inocente.
No llegó a nombrar a Lucy directamente en público, protegiendo su privacidad lo mejor que pudo, pero dejó en claro que alguien lo había perdido todo debido a las maquinaciones de Marcus. En cuestión de horas, la noticia se difundió por todos los medios financieros y plataformas de redes sociales. El nombre de Marcus se convirtió en sinónimo de fraude y la sospecha de una conspiración de amplio alcance amenazó con abrumarlo. James se aseguró de que se presentaran rápidamente una demanda y cargos penales, sellando el destino de Marcus en un atolladero legal. Por primera vez en años, el nombre de Lucy quedó libre de la mancha de las acusaciones falsas. A pesar de los esfuerzos de James por mantener en secreto su identidad, persistieron las especulaciones sobre la víctima anónima de la trampa de Marcus. Sin embargo, fue suficiente para que comenzara su exoneración inmediata. Sintiéndose triunfante, James regresó al hospital con la noticia. Lucy, con el color volviendo a sus mejillas, lo miró con asombro. «Lo lograste», susurró, con alivio e incredulidad brillando en sus ojos. «Limpiaste mi nombre». Tomó su mano, sin poder ocultar la calidez en su sonrisa. «Es solo el comienzo», admitió. «Todavía tenemos que finalizar el proceso legal, pero ya está hecho. Eres libre». Por un momento, pareció abrumada. Entonces, con lágrimas deslizándose por las comisuras de sus ojos, susurró, «Gracias». Esa noche, mientras la historia de la caída de Marcus dominaba los titulares, estalló un nuevo escándalo. Otro medio de prensa publicó un artículo explosivo, sacando a la luz un viejo secreto del pasado de James, que había guardado cuidadosamente durante años. Se trataba de un negocio inmobiliario en el que se le había implicado en tácticas éticamente cuestionables. Aunque las acusaciones nunca se habían probado, ahora, con los socios de Marcus desesperados por desviar la culpa, la historia se extendió como un reguero de pólvora, retratando a James como un magnate despiadado que manipulaba los mercados y eludía la ley. La ira lo invadió cuando vio los titulares. Supo de inmediato que se trataba de una represalia de Marcus. Incluso tras las barreras legales, Marcus todavía tenía suficiente influencia para poner en duda la integridad de James. Los inversores comenzaron a cuestionar la moral de Morris Enterprises y los miembros del directorio exigieron una reunión de emergencia. Fue un golpe que amenazó con socavar todo lo que James había construido. Peor aún, amenazó su capacidad de proteger a Lucy en el futuro. Ella lo encontró al día siguiente, caminando de un lado a otro afuera de su habitación en el hospital, con el teléfono pegado a la oreja mientras intentaba tranquilizar a los nerviosos accionistas. Terminó la llamada. La frustración se reflejaba en cada línea de su rostro. Lucy, con el cabello aún húmedo por una ducha reciente, parecía más viva que en semanas. Un destello de determinación iluminaba sus ojos. «Escuché», dijo suavemente, «que están difamando tu nombre». Él se dio la vuelta, reacio a cargarla con los detalles, pero ella le puso una mano en el brazo y se puso delante de él. Su mirada era firme. «Me apoyaste cuando el mundo creyó que era un criminal. Ahora es mi turno de estar a tu lado». Una parte de él quería enviarla lejos, protegerla de las consecuencias del escándalo, pero ver la determinación en su expresión lo llenó de un silencioso asombro. Ella no era la mujer frágil que había rescatado de las calles. Era la mujer que recordaba, fuerte, compasiva y que no estaba dispuesta a dejar que él soportara el peso solo. Juntos elaboraron una declaración pública. Invitó a la prensa a otra conferencia, esta vez con Lucy a su lado, donde ambos abordaron las acusaciones. James reconoció que había habido un antiguo acuerdo inmobiliario que planteaba problemas éticos, pero insistió en que nunca había infringido la ley. Luego detalló cómo había cambiado sus prácticas comerciales, adoptando políticas más estrictas bajo la influencia de Lucy años atrás. Presentó evidencia que sugería que la historia era parte de una campaña de desprestigio orquestada por los aliados de Marcus. No fue una victoria perfecta. Algunos miembros de la junta directiva se mostraron inquietos y algunos patrocinadores amenazaron con retirarse de futuras colaboraciones. Pero comenzó a surgir una nueva narrativa. James Morris había arriesgado su propia reputación para salvar a una mujer inocente. Y esa voluntad de protegerla, a pesar de los costos personales, tuvo eco en el público. Cuanto más luchaba por ella, más se solidarizaba con él el público, que veía en su lucha conjunta una historia de redención y lealtad. En medio de la tormenta mediática, se produjo un cambio tácito entre ellos. Una noche,
Tarde, después de otra ronda de llamadas telefónicas y batallas legales, James encontró a Lucy mirando las luces de la ciudad desde la ventana del hospital. Parecía perdida en sus pensamientos, sus finos dedos recorriendo el cristal. Él se acercó y colocó suavemente una mano sobre su hombro. «Gracias», dijo en voz baja, «por hablar, por estar a mi lado cuando podrías haber elegido mantenerte alejada de los focos». Ella levantó la vista y sus ojos brillaron. «Lo hice porque creo en ti», respondió. Una ligera nota de emoción se entrelazó en sus palabras. «Siempre lo he hecho». Sus miradas se encontraron, un recuerdo compartido de cómo solían ser. Dos jóvenes soñadores que creían que podían conquistar cualquier cosa. El tiempo y las circunstancias los habían separado, pero ahora, a pesar de los moretones que la vida les había dado, se encontraban superando esa brecha. Por una vez, no lo hizo cuando él le tocó la mejilla. Sus ojos se cerraron y el aire entre ellos se sintió eléctrico. Lentamente, con una especie de reverencia tentativa, sus labios encontraron los de ella. El beso fue suave, un eco de todos los momentos que habían perdido y una promesa de lo que aún podría ser posible. Cuando ella no se apartó, él se permitió tener la esperanza de que su amor pudiera reconstruirse. Más fuerte a pesar de todo lo que habían soportado. Se separaron en silencio, una calidez agridulce irradiaba del contacto. Ninguno de los dos necesitaba decir nada más. En ese momento, mientras los faros de los coches proyectaban dibujos cambiantes en las paredes y el zumbido de la maquinaria del hospital se escuchaba suavemente de fondo. Hicieron un pacto tácito de enfrentarse a lo que les aguardara. Codo con codo, sus adversarios aún podían atacar, pero ya no estaban solos. En los días siguientes, abordaron el escándalo pieza por pieza. El equipo legal de James presentó demandas por difamación cuando fue necesario. Los miembros de la junta directiva, inicialmente escépticos, se dejaron convencer por la forma tranquila y abierta en que manejó las acusaciones. Lucy comenzó a recuperar su fuerza física y pasó de ser una mujer mejor y paciente a una participante activa en la planificación de estrategias y esfuerzos filantrópicos. La amargura del pasado lentamente dio paso a la promesa de un futuro compartido. Los cimientos de su relación, una vez fracturados, encontraron un nuevo equilibrio en la honestidad y en el conocimiento, adquirido con mucho esfuerzo, de que a veces el amor requiere más que pasión, requiere resiliencia, sacrificio y confianza. Y cuando los últimos paparazzi fueron sacados del vestíbulo del hospital, James tomó la mano de Lucy y la alejó con delicadeza de los flashes de las cámaras. Su terrible experiencia no había terminado, pero estaban preparados para enfrentar cualquier desafío que quedara. Esta vez como socios en todos los sentidos de la palabra. James se encontró demorándose afuera de la habitación de Lucy en el hospital mucho después de que la prensa se fuera, lo que permitió que un momento de tranquilidad pacífica se instalara sobre ambos. La tormenta de acusaciones, el frenesí de los medios y el susto de muerte todavía lo dejaban con los nervios de punta, pero por primera vez en días tenía la sensación de que lo peor ya había pasado. Miró por la ventana y vio a Lucy dormitar, respirando con normalidad y con el cutis mejorado desde que la habían ingresado. Los médicos eran optimistas sobre su recuperación, y él también. A finales de la semana, Lucy recibió el alta con instrucciones estrictas de descansar, una tarea que James hizo cumplir con mucho gusto. La llevó a su ático en la ciudad para que pudiera estar más cerca de sus médicos y lejos de las miradas indiscretas, asegurándose de que tuviera la privacidad y la seguridad que necesitaba. Cada día, se hacía un poco más fuerte. Se aventuraba de la cama a la sala de estar. Lo ayudaba a preparar comidas sencillas o simplemente observaba el mundo pasar desde la terraza. La batalla legal contra Marcus había transcurrido sorprendentemente sin contratiempos. Al menos por un tiempo. Con las pruebas de James, los fiscales habían presentado cargos de malversación y fraude. Varios de los antiguos socios de Marcus habían cortado vínculos e incluso habían aceptado testificar, temerosos de caer con él. El escándalo que Marcus había lanzado contra James comenzó a perder fuerza a medida que los medios de comunicación encontraban nuevos titulares. Una apariencia de normalidad regresó. James hacía malabarismos con reuniones de negocios por las mañanas. Controlaba a Lucy por las tardes y, por las noches, compartían cenas tranquilas donde cada vez se reavivaba más la antigua calidez entre ellos. Lucy, envalentonada por su exoneración y el apoyo incondicional que James le brindó, comenzó a hablar sobre el futuro. A veces era solo un comentario al pasar.
sobre cómo quería volver a practicar la terapia artística o tal vez ser voluntaria en una organización que ayudara a mujeres a escapar de situaciones desesperadas. Cada mención también despertaba algo en James, que le recordaba el espíritu generoso que lo había atraído hacia ella en primer lugar. Una mañana fresca, la encontró de pie junto a la ventana, contemplando el horizonte de la ciudad. Los rayos del amanecer iluminaban su cabello formando un halo suave. Ella se giró cuando él se acercó, con una leve sonrisa en el rostro. «Casi siento que he recuperado mi vida», dijo. Él extendió la mano y colocó un mechón de cabello detrás de su oreja. «Tú sí», aseguró, inclinándose para rozarle la frente con los labios. «Y esta vez, nadie te lo quitará». Por un tiempo, pareció que su promesa podría cumplirse. Pero una tarde, mientras James estaba en una reunión de la junta directiva, Lucy recibió una llamada telefónica que la sacudió más profundamente que cualquier confrontación hasta el momento. Levantó el teléfono, esperando que fuera James o uno de sus asociados, pero escuchó una voz del pasado, Marcus. Su tono estaba impregnado de una calma venenosa y le explicó con detalle cómo la culpaba por arruinarle la vida. La llamó traidora y le advirtió que no había terminado, que la prisión sería un pequeño precio a pagar si eso significaba llevarla a ella y a James con él. Su mano temblaba tan violentamente que el teléfono se le resbaló de las manos. Solo pudo mirarlo, mientras un temor creciente se apoderaba de ella. Había pensado que el último acto de Marcus era la campaña de desprestigio. Al parecer, tenía planes más ambiciosos. La sensación de seguridad que se había reconstruido con tanto esfuerzo se tambaleó. Cuando James regresó esa noche, su expresión conmocionada le dijo todo lo que necesitaba saber. Le contó la llamada telefónica, con la voz temblorosa con cada detalle. James palideció con cada palabra. La rabia bullía justo debajo de la superficie. Debería haber sabido que no se detendría, murmuró James. Incluso si enfrenta cargos, intentará acabar con todos con él. Lucy se hundió en el sofá. Todavía tiene contactos. Podría contratar a alguien también. Tragó saliva, incapaz de terminar la frase. James se sentó a su lado y tomó su mano entre las suyas. «No voy a dejar que se acerque a ti. Nunca más». Su voz estaba llena de una profunda certeza. «He estado esperando que se lleve a cabo el juicio, pero esta amenaza lo cambia todo. No descansaré hasta que él esté fuera de nuestras vidas para siempre». Esa noche, mientras Lucy intentaba dormir, James llamó al investigador, a los abogados, incluso a un contacto amistoso en las fuerzas del orden. Si Marcus estaba intentando intimidarla o, peor aún, planeando un acto violento, necesitaban pruebas inequívocas para encerrarlo. La situación había ido más allá de los delitos financieros. Ahora se trataba de proteger la vida de Lucy. La oportunidad de obtener esas pruebas llegó antes de lo esperado. Un día después, el investigador privado llamó con noticias urgentes. Marcus estaba intentando llegar a un acuerdo con un conocido solucionador de problemas. Alguien que se rumoreaba que se ocupaba de todo, desde sobornos hasta intimidación. Si podían vincular a Marcus directamente con una amenaza contra Lucy, habría motivos para arrestarlo de inmediato, mucho antes de que comenzara cualquier juicio sobre el caso de malversación de fondos. James no perdió tiempo, se reunió con el investigador, quien le mostró fotos de vigilancia, registros digitales y mensajes de texto. Los mensajes eran escalofriantes. Hacían referencias a un accidente y aseguraban que no hablaría. El miedo le revolvió el estómago a James, pero también le dio fuerza para decidirse. No eran amenazas vanas. Entregaron las pruebas a las autoridades esa misma tarde. En cuestión de horas, se emitió una orden de arresto contra Marcus. No solo por malversación de fondos, sino también por conspiración para cometer daños. James regresó a casa con la tensión en todos sus músculos. Cuando encontró a Lucy en la sala de estar, se hundió en la silla frente a ella, con el cansancio grabado en sus rasgos. Ella lo miró ansiosamente. ¿Está hecho? Él asintió. La policía tiene todo lo que necesita. Pronto harán el arresto. Su mirada se desvió hacia el suelo, como si recordara el peso de lo que había aprendido. Lamento que hayas tenido que pasar por esto. Si lo hubiera detenido antes. Lucy se puso de pie y se acercó a él, colocando sus manos sobre sus hombros. Lo que importa es que esto termine ahora, dijo suavemente. No más escondites, no más miedo. Sus ojos, llenos de remordimiento, se alzaron para encontrarse con los de ella. Solo quiero que estés a salvo.
Me di cuenta de que no puedo soportar la idea de perderte otra vez. Ella se inclinó y rozó los labios con los de él, un gesto que decía más que cualquier consuelo. No me voy a ir a ninguna parte, prometió, con el corazón palpitando con fuerza por el alivio de finalmente, verdaderamente, dejar atrás el pasado. Cuando se supo de la detención de Marcus, la noticia se difundió rápidamente. Se enfrentaba a múltiples cargos por delitos graves. Se le negó la libertad bajo fianza y la posibilidad de una larga condena de prisión se cernía sobre él. Durante toda la terrible experiencia, James observó a Lucy con cautela, esperando ver señales de la antigua ansiedad. En cambio, ella parecía más resuelta que nunca, liberada por fin de la sombra que Marcus había proyectado sobre su vida. Emergió con una determinación tranquila. Fue entonces cuando tomó una decisión que le confió a James durante la cena. Quería crear una fundación. Un lugar para darle a personas como yo, personas que terminan en las calles debido a la injusticia o una tragedia personal. Una oportunidad de reconstruirse, explicó. Su voz transmitía una energía ferviente que James recordaba de los días en que ella había defendido programas de extensión comunitaria. Quiero que vean que, sin importar cuán bajo caigas, siempre puedes volver a levantarte. James escuchó, cautivado por su convicción. Él le ofreció sus recursos y contactos, y ella aceptó con una sonrisa agradecida. Pero también vio en sus ojos una independencia feroz. Este era su proyecto, su manera de transformar su doloroso pasado en algo esperanzador. Al principio, la fundación se puso en marcha de forma discreta, con un personal reducido y una modesta subvención procedente de los fondos personales de James. Sin embargo, a medida que se corrió la voz, empezaron a aparecer donantes, conmovidos por la historia de resiliencia de Lucy. Los periodistas que antes la habían acosado para que diera detalles escabrosos ahora escribían artículos compasivos que destacaban su misión. Cada día, se dedicaba a dar forma a los programas de la fundación: asistencia para la vivienda, asistencia legal, apoyo para la salud mental, negándose a dejar que el cinismo o el miedo la frenaran. James estaba a su lado, manejando las complejidades logísticas, asegurando propiedades, negociando acuerdos e incluso arreglando las relaciones con los miembros de la junta directiva de Morris Enterprises para que pudieran tener confianza a la hora de donar. Cualquiera que fueran los desafíos que surgían, él los manejaba, recordando siempre la promesa que había hecho de nunca dejarla sola otra vez. Había aprendido de sus errores que descuidar a la persona que más amaba podía abrir una brecha y que la ambición desenfrenada podía cegarlo. Ahora, cada decisión que tomaba estaba entrelazada con un sentido más profundo de propósito, que vinculaba su éxito a un bien mayor. Pasaron los meses y con ellos llegó el progreso. Se acercaba la fecha del juicio de Marcus, pero James y Lucy no le prestaban demasiada atención. Estaban demasiado ocupados forjando su nuevo camino. Una luminosa mañana de otoño, abrió oficialmente sus puertas la primera instalación de la fundación, un centro comunitario renovado con oficinas de asesoramiento, habitaciones tipo dormitorio y una pequeña cafetería. De pie frente a periodistas y dignatarios locales, Lucy se dirigió a una pequeña multitud con la voz temblorosa por la emoción. Habló con franqueza de sus experiencias, de cómo una vez lo perdió todo y se encontró al borde de la desesperación. Pero también habló de esperanza, de la capacidad humana para la bondad y de segundas oportunidades. Cuando terminó, James subió al escenario junto a ella y se escucharon aplausos. Ella se dio la vuelta y, frente al público, él le tomó la mano. La electricidad entre ellos era palpable. No era solo un simple afecto romántico, era la comprensión compartida de que habían triunfado sobre el engaño, la traición y la duda, y que habían salido fortalecidos que antes. Ella le apretó la mano con fuerza y sus miradas se cruzaron en un gesto de comprensión. A su alrededor, las cámaras destellaban y captaban el momento en que dos personas, que en el pasado se habían distanciado por mentiras, se unían públicamente no como víctimas y salvadores, sino como iguales que habían enfrentado los golpes más duros del mundo y se habían negado a ceder. Sopló una brisa otoñal que traía la promesa de una nueva estación fresca. Y él se inclinó para susurrar: «Te amo y no te voy a dejar ir». Ella le apretó la mano a cambio, sonriendo de una manera que iluminó todo su rostro, sin rastro de las sombras que una vez la perseguían. «Caminemos juntos hacia adelante», respondió ella, con voz firme a pesar de las lágrimas de alegría que se acumulaban en sus ojos.
Bajaron del escenario y atravesaron las puertas abiertas de la fundación, mientras los periodistas seguían tomando fotografías. Cada paso se sentía como una promesa al futuro que estaban forjando. Un futuro construido sobre la honestidad, el respeto mutuo y el vínculo inquebrantable que habían luchado tanto por recuperar. Así, en esa luminosa mañana, la vida comenzó de nuevo. Marcus se había ido, su poder sobre ellos se había roto y su historia, que antes era una trágica historia de traición, se había transformado en una historia de redención. Codo a codo, se prepararon para enfrentar lo que viniera después, ya sea huyendo o escondiéndose, pero de la mano, listos para recibir todo lo que la vida aún tenía para ofrecer. Si disfrutaste esta historia de amor, redención y segundas oportunidades, no olvides darle me gusta, comentar y suscribirte para ver más historias conmovedoras y dramáticas. Comparte tu opinión en los comentarios. ¿Cuál fue tu momento favorito? ¿Habrías perdonado a Lucy o habrías tomado un camino diferente? Y si te encantan las historias de resiliencia y romance, no te pierdas la próxima. Activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna nueva publicación. Gracias por ver.